Mi nombre es Adriel, y a mis 72 años, el polvo de plata de Zacatecas ya no solo me cubre las botas, sino también el alma. Soy un minero retirado, dueño de las vetas que dieron vida y nombre a este pueblo, Plata Serena. Lo que voy a relatarles hoy no es una historia de bonanza ni de la fiebre de la plata que construyó mi fortuna. Es la historia del día de mi boda, un día que debió ser de celebración, pero que se convirtió en una encrucijada de vida o muerte. Fue el día en que vi, a través del reflejo de un antiguo espejo, a mi flamante esposa vertiendo veneno en mi copa de champaña. En los segundos que siguieron, tuve que tomar la decisión más fría y veloz de mi existencia. Y esa decisión, aunque salvó mi vida, le arrebató la suya. Voy a empezar por el principio, como debe ser con las historias que pesan en el corazón. Nací y me crié aquí mismo, en Plata Serena, cuando el pueblo no era más que un puñado de casas de adobe aferradas a la falda de la montaña. Mi padre, y su padre antes que él, fueron mineros. Aprendí desde niño que la tierra da, pero también cobra. Me despertaba con el canto de los gallos, no para ver el amanecer, sino para descender a la oscuridad con mi padre, a arrancarle a la roca sus entrañas de plata. El trabajo era brutal, pero honesto. Mi madre, una mujer de carácter forjado a fuego lento, solía decir que la valía de un hombre se medía por el peso de su palabra y la fuerza de sus manos. En mi juventud, me uní en matrimonio con Valeria, mi primera y única esposa hasta ese entonces. Fue un arreglo entre familias, una costumbre de la época para unir tierras y voluntades. Pero con los años, la costumbre se convirtió en un cariño profundo y silencioso. Tuvimos 3 hijos, Julián, el mayor, y 2 hijas, que ya han formado sus propias familias lejos de aquí. Valeria era el ancla de mi vida, una mujer recia y dulce a la vez. Se levantaba antes que el sol para tener el café de olla y las gorditas listas, y su presencia era el único calor que sentía al volver de la mina, helado hasta los huesos. Juntos vivimos una vida sencilla, criando a nuestros hijos, yendo a misa los domingos y viendo cómo el pueblo crecía a nuestro alrededor. Los años pasaron, y con ellos, la suerte. Una veta que todos daban por agotada reveló un corazón de plata pura que nadie esperaba. Con trabajo, reinversión y la experiencia de una vida bajo tierra, logré expandir la operación. Compré concesiones de otros que se rendían, modernicé la maquinaria, y de repente, el niño que bajaba a la mina con una vela se convirtió en el dueño de la montaña. El patrimonio que amasé superó cualquier sueño que hubiera tenido. Pero el dinero, se los aseguro, no compra la eternidad. Aprendí esa lección de la forma más amarga. Valeria se me fue hace unos años. Un mal en el corazón que nunca dio aviso. Un día estaba ahí, quejándose del frío de la sierra, y al día siguiente, desperté a su lado y su calor se había ido para siempre. Quedé viudo, solo en una casona que de pronto se sentía inmensa y hueca. La soledad de una casa grande es distinta, las paredes no solo guardan silencio, guardan el eco de las risas que ya no están. Mi hermana menor, Clara, que vive en el mismo pueblo, venía a verme cada semana, con el rostro marcado por la preocupación. «Te estás apagando, Adriel», me decía. «Necesitas salir, ver gente, recordar que sigues vivo». Fue en una de esas salidas forzadas a la capital, a Zacatecas, que conocí a Isabella. Había ido a resolver asuntos con los abogados, cosas de fideicomisos e inversiones, y decidí almorzar en un restaurante elegante, un capricho para romper la monotonía. Yo no soy de esos lugares, prefiero un buen asado en el patio. Pero ese día, algo me impulsó a cambiar. Y fue allí, sentado solo frente a un plato que ni recuerdo, que ella apareció. Isabella era una visión. Una mujer de una belleza serena y pulcra, vestida con una elegancia que no se ve en Plata Serena. Cabello oscuro recogido, uñas impecables, y un perfume que olía a flores que no crecen en este desierto. Se sentó en la mesa contigua y, con una naturalidad pasmosa, inició una conversación. Preguntó por mi pueblo, y sus ojos brillaron con un interés genuino cuando le hablé de las minas, de la vida austera pero real de la sierra. Dijo que los hombres forjados por la tierra le parecían más íntegros que los de la ciudad, que tenían historias grabadas en la piel. ¿A qué hombre viejo y solo no le halaga escuchar algo así? Por primera vez en años, me sentí visto, interesante. Intercambiamos números de teléfono antes de que me marchara. En los días siguientes, sus llamadas se convirtieron en un bálsamo para mi soledad.
Charlas largas donde ella indagaba sobre mi vida, mis hijos, mis sueños truncados. Me confesó que también era viuda, que entendía el abismo de la pérdida, que podíamos ser un consuelo mutuo. Empezamos a vernos. Primero un café en la capital, luego una cena, luego otra. En cuestión de meses, éramos una pareja. Isabella era todo lo que un hombre en mi situación podría desear. Cariñosa, atenta, siempre con una palabra de aliento. Visitaba la casona en Plata Serena y mostraba un interés que yo creía sincero por la historia de la mina, por las fotografías antiguas de mi familia. Elogiaba la casa, decía que yo había construido un legado admirable. Cuando hablaba de mis hijos, escuchaba con una atención devota. Cuando el silencio me embargaba, ella lo respetaba sin presionar. Parecía demasiado perfecta, pero yo, hambriento de compañía, estaba ciego. Los meses volaron, y el noviazgo se afianzó. Ya pensaba en presentarla formalmente a mis hijos, en hacer nuestra unión oficial. La noche que le pedí matrimonio, en una cena que organicé en el patio de la casona, bajo un cielo estrellado y con el aroma de las damas de noche, ella aceptó entre lágrimas, diciendo que yo era el hombre que le había pedido a Dios. Fijamos la fecha y comenzamos los preparativos. Quería una boda por todo lo alto, en la catedral del pueblo, con una fiesta en la hacienda. Quería gritarle al mundo que había encontrado de nuevo la felicidad. Pero hubo alguien a quien esta historia no le gustó en absoluto, mi hermana Clara. Desde el primer día que le presenté a Isabella, sentí su recelo. Clara tiene la mirada de nuestra madre, una mirada que ve más allá de las apariencias. Y en Isabella vio algo que yo, enamorado y necesitado, no era capaz de percibir. Después de que mi prometida se fue aquel día, mi hermana me sentó en el porche. Lo que me dijo esa tarde debió haber sido una alarma ensordecedora, pero mi terquedad la silenció. Clara me miró con esa seriedad que solo una hermana que te ha visto crecer puede tener, y me lo soltó sin rodeos: Adriel, esa mujer no me da buena espina. Hay algo en ella que no es limpio. Me reí, creyendo que eran celos de hermana, un miedo a perderme. Le dije que exageraba, que Isabella era una dama educada, de buena familia. Pero Clara insistió. Dijo que era demasiado joven para mí, que parecía desmesuradamente interesada en mis bienes, que sus preguntas sobre las minas y las finanzas no eran normales. Intenté defenderla, argumentando que era natural que una futura esposa quisiera entender la vida de su pareja. Pero mi hermana no cedió. Adriel, ¿estás ciego? Esa mujer apareció de la nada. En menos de un año es tu prometida y ni siquiera conoces a su gente. ¿Dónde está su familia? ¿Sus amigos de toda la vida? ¿Por qué nunca habla de su pasado? Eran preguntas válidas, preguntas que yo mismo debía haberme hecho. Pero el corazón, cuando está necio, le pone un bozal a la razón. Terminamos discutiendo agriamente esa tarde. Le dije cosas hirientes, que tenía envidia de mi felicidad, que prefería verme consumido por la soledad. Mi hermana lloró, algo que rara vez le había visto hacer. Dijo que solo intentaba protegerme, que tenía un mal presentimiento, que yo era su único hermano y no soportaría verme sufrir. Pero yo, orgulloso y obcecado, le dije que se ocupara de su vida y me dejara en paz con la mía. Fue una de las peores peleas de nuestra vida. Después de aquello, Clara se distanció. Seguía viniendo a verme, por deber de hermana, pero el ambiente entre nosotros era gélido. E Isabella, astuta como un zorro, se percató de la brecha y empezó a avivar el fuego. Sugería que mi hermana temía perder su influencia sobre mí, que Clara estaba acostumbrada a manejar mi vida de viudo a su antojo. Y yo, como un tonto, le creí. Es increíble cómo uno prefiere abrazar una mentira hermosa antes que enfrentar una verdad incómoda. Los preparativos de la boda avanzaron a un ritmo vertiginoso. Isabella se encargó de todo. Contrató el banquete, la decoración, los músicos. Decía que quería ahorrarme el estrés, que yo ya había trabajado demasiado y merecía que me cuidaran. Eligió la iglesia, el menú, incluso la lista de invitados fue en gran parte obra suya. Yo solo firmaba los cheques, feliz, creyendo haber encontrado a la compañera más dedicada del mundo. Qué iluso fui. Un día, mi hijo mayor, Julián, vino de visita desde Monterrey. Quería conocer a la prometida de su padre. Organicé un almuerzo en la casona. Me esmeré en preparar un cabrito al pastor, como a él le gusta.
Isabella llegó impecable, encantadora, y se ganó a mis nietos con regalos y sonrisas. Pero después de que se fue, Julián me llamó aparte. «Papá, ¿estás seguro de esto?», me preguntó. «Parece muy interesada en el patrimonio de la familia». Le expliqué que era curiosidad natural, que al casarse conmigo era lógico que quisiera saber. Mi hijo insistió. «Papá», preguntó, «¿cuánto vale la confesión principal? ¿Cuántas toneladas de plata se extraen al año, si tienes otras inversiones?». Eso no es una conversación normal para una primera vez. De nuevo, no escuché. Le dije a Julián que estaba igual que su tía Clara, viendo fantasmas donde no los había. Le dije que era feliz y que esperaba el apoyo de mis hijos. Él bajó la mirada y asintió, pero vi en sus ojos la misma preocupación que en los de mi hermana. Mi familia entera veía la tormenta que se avecinaba, y yo me negaba a ver las nubes. Las semanas pasaron, e Isabella se fue instalando en la casona. Primero trajo algo de ropa, para no tener que ir y venir. Luego, más cosas, libros, objetos personales. Cuando quise darme cuenta, ya vivía prácticamente allí antes de la boda. Y yo, en mi estupidez, lo encontraba romántico, una muestra de su anhelo por empezar nuestra vida juntos. Una madrugada, me desperté con sed y fui a la cocina. Isabella estaba allí, hablando por teléfono en susurros. Al verme, colgó de inmediato, diciendo que era una amiga. Pero alcancé a oír algo como: «Después de la boda, todo estará resuelto». En mi ingenuidad, pensé que hablaba de la luna de miel. Hoy sé que se refería a planes muy distintos. Luego vino el episodio del testamento. Isabella, con una delicadeza estudiada, sugirió que lo actualizara. Dijo que era importante dejar todo en orden, que yo ya no era un joven, que los accidentes ocurren. Habló de que sería bueno incluirla, como mi futura esposa, para garantizar que quedara amparada si algo me sucedía. Parecía una preocupación genuina. Hice una cita con el notario, pero antes de ir, Julián me llamó, desesperado, suplicándome que no hiciera nada sin hablar con mis hijos. Tuvimos una conferencia telefónica, los tres me rogaron que fuera con calma, que la conociera mejor antes de alterar el patrimonio familiar. Dijeron que no era desconfianza, sino prudencia. Esta vez, algo en sus voces me hizo dudar. Escuché. No cambié el testamento. Isabella se molestó cuando lo supo, pero lo disimuló admirablemente. Dijo que entendía la preocupación de mis hijos, pero vi un destello gélido en sus ojos ese día. Faltando 2 semanas para la boda, ocurrió algo que debió ser la señal definitiva. Clara apareció en la casona, pálida y agitada. Pidió hablar conmigo a solas. Me confesó que había contratado a un investigador privado para averiguar sobre el pasado de Isabella. Me enfurecí. Le dije que eso era una invasión a la privacidad, que había cruzado una línea inaceptable. Pero Clara me tomó de la mano, y su piel estaba helada. «Hermano, ella ya estuvo casada. 3 veces. Y los 3 maridos murieron». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Pregunté cómo. Clara dijo que los 3, de infarto. Los 3, hombres mayores y adinerados. Los 3, le habían dejado su herencia a ella. El investigador había encontrado las actas de defunción, los registros de matrimonio, todo documentado. Isabella había mentido. No era viuda de un solo hombre. Era una viuda en serie. Pero yo, en mi orgullo herido y mi necia ceguera, me negué a creer. Dije que eran coincidencias, que los hombres mayores mueren de infarto, que ella simplemente había tenido una suerte terrible. Clara volvió a llorar, esta vez de pura impotencia. Dijo que estaba ciego, que me iba a arrepentir amargamente. Tomé los papeles que me entregó y, sin siquiera leerlos a fondo, los arrojé a la chimenea apagada. Le pedí que se fuera y no volviera si iba a seguir calumniando a mi futura esposa. Mi hermana se fue con el corazón roto, y yo me quedé solo, con una sensación extraña oprimiéndome el pecho. Pero en lugar de investigar, de dudar, de buscar la verdad, elegí seguir adelante con la boda. Elegí ignorar cada bandera roja que mi familia, desesperadamente, agitaba frente a mis ojos. Cuanto más se acercaba el día, más atenta y cariñosa se volvía Isabella. Eran besos robados, abrazos constantes, mi amor esto, mi vida aquello. Yo, en mi simpleza, creía que era la ansiedad de una novia enamorada. No lo era.
Era la ansiedad de una cazadora, contando los días para dar el golpe de gracia. La víspera de la boda, mientras ella dormía en el cuarto de huéspedes, fui al despacho. Saqué de la chimenea los papeles chamuscados que Clara había traído. Leí los nombres de los 3 exmaridos, las fechas de sus muertes, las cantidades de las herencias. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Pero aún así, con las pruebas frente a mí, no tuve el valor de cancelar. ¿Y si era una terrible coincidencia? ¿Y si la estaba juzgando injustamente? ¿Y si perdía mi última oportunidad de ser feliz? Guardé los papeles y me fui a la cama. No dormí. Pasé la noche mirando el techo, sintiendo esa opresión en el pecho. Pero cuando el sol despuntó sobre las montañas, me levanté, me vestí y seguí adelante. Lo que no sabía era que, en unas horas, en mi propia fiesta de bodas, vería a través de un espejo a mi novia echando veneno en mi copa. El día de la boda amaneció con ese sol de Zacatecas que es pura luz, brillante y nítido. La casona estaba transformada. Flores blancas por doquier, sillas dispuestas en el gran patio, un arco de rosas en la entrada. Isabella había contratado a un equipo de la Ciudad de México que cobró una fortuna, pero el lugar parecía sacado de un cuento de hadas. Yo me desperté temprano, tras una noche de insomnio. La opresión en mi pecho seguía ahí, pero la empujé al fondo, intentando ignorarla. Me vestí con parsimonia, el traje de lino que ella había elegido, de un color gris plata que, según ella, hacía juego con mis ojos. Me miré en el espejo y vi a un viejo de 72 años, emperifollado, intentando aparentar una juventud que se había ido hacía mucho. Debí haberme reído de mí mismo. La ceremonia era a las 4 de la tarde en la catedral de cantera rosa del pueblo. Isabella había insistido en una ceremonia tradicional, con misa cantada y cortejo completo. Dijo que siempre había soñado con una boda así. Yo, que me había casado con Valeria en una ceremonia civil, sencilla y rápida, acepté todo. Quería complacerla, darle un día perfecto. Qué ironía, esmerarme tanto en la perfección del día de mi propia muerte planeada. La casa era un hervidero de actividad, peinadoras, maquillistas, fotógrafos. Isabella se preparaba en una de las habitaciones de arriba, y yo me quedé en mi despacho con mi hijo Julián, que a pesar de sus recelos, había aceptado ser mi padrino. Mientras me ayudaba con el nudo de la corbata, me preguntó en voz baja: «Papá, aún estás a tiempo. ¿Estás completamente seguro?» Lo miré y vi el rostro de un hijo que amaba a su padre y temía por él. Pero mi terquedad era más fuerte. «Sí, hijo. Estoy seguro. Todo saldrá bien». Julián suspiró y no dijo más. Solo me dio un abrazo, uno más fuerte de lo normal, como una despedida. Al bajar las escaleras, vi a Clara en el vestíbulo. Había venido, a pesar de todo. Llevaba un vestido discreto, y en su rostro no había alegría, solo una tensa vigilancia. Me acerqué. «Gracias por venir, hermana». Ella tomó mi mano. «Soy tu hermana, Adriel. Estaré aquí siempre, incluso cuando no me quieras. Y hoy, voy a estar con los ojos bien abiertos». No entendí del todo a qué se refería, pero le agradecí y salí hacia la iglesia. La catedral estaba abarrotada. Más de 300 personas. Amigos, socios, gente de la región, y muchos rostros que no reconocía, invitados de Isabella. Su entrada fue espectacular. Un vestido blanco, sencillo pero elegantísimo, un velo de encaje, un ramo de alcatraces. Caminó por el pasillo central, sonriendo, y parecía un ángel. Un ángel de la muerte. La ceremonia fue solemne. El sacerdote habló del amor, del compromiso, del hasta que la muerte los separe. Al oír esas palabras, Isabella apretó mi mano y me miró a los ojos. Hoy sé que ella pensaba que la muerte nos separaría muy, muy pronto. Intercambiamos los anillos. Mis manos temblaban, las suyas estaban firmes. Cuando el sacerdote dijo «puede besar a la novia», ella me atrajo y me dio un beso apasionado mientras la catedral estallaba en aplausos. La fiesta era en la casona. Un banquete espléndido montado en los patios. Había mariachis, comida abundante, bebidas sin fin. Los invitados nos felicitaban. En un momento, un hombre que no había visto en mi vida se acercó a Isabella. Era más joven, apuesto, de unos 40 y tantos. Cruzaron una mirada fugaz,
casi imperceptible. Amor, él es Ricardo, un amigo de la familia, me dijo ella rápidamente. Me pareció extraño, pero lo saludé. Ricardo se quedó poco tiempo, pero noté que Clara lo observaba desde la distancia. Cuando se alejó, mi hermana se acercó. ¿Quién es ese? La forma en que la miró no fue de un simple amigo. Le dije que dejara de buscar problemas. Conforme caía la noche, el maestro de ceremonias anunció el brindis de los novios. Un escalofrío me recorrió. Isabella me tomó de la mano y me guió a la mesa principal, donde 2 copas de cristal cortado esperaban. Había insistido en una champaña francesa carísima, diciendo que yo merecía lo mejor. Un mesero sirvió las copas. Las luces bajaron, un reflector nos iluminó, y todos se arremolinaron para presenciar el momento. Y fue entonces cuando ella hizo algo que lo cambió todo. Tomó las 2 copas y, con una sonrisa, me dijo: «Permíteme, mi amor, yo te la llevo». Empezó a caminar hacia mí, pero antes de llegar, le dio la espalda a la multitud por un instante, quedando de frente a una pared decorada con un enorme espejo antiguo, una pieza que ella misma había elegido. Y fue ahí, en el reflejo de ese espejo, que lo vi todo. Isabella miró a ambos lados, creyéndose invisible. Con un movimiento rápido y sigiloso, sacó del escote de su vestido un frasquito de cristal oscuro. Desenroscó la tapa y, con cuidado, vertió el contenido incoloro en una de las copas, la que sostenía en su mano derecha. Guardó el frasco de nuevo en su lugar, respiró hondo y se giró hacia mí, con la sonrisa más radiante que le había visto en toda la noche. El mundo se detuvo. Mi corazón, mi aliento, todo se detuvo. Acababa de ver a mi esposa, en nuestra boda, envenenando mi bebida. El espejo, mudo testigo, me había revelado la verdad que ella ocultaba tras su máscara de amor. Se acercó, extendiéndome la copa envenenada. «Mi amor», dijo con su voz melosa. «Tu copa. Brindemos por nuestro amor eterno». En ese instante, con 300 pares de ojos sobre mí, tuve que tomar la decisión más importante de mi vida. Una decisión que determinaría quién de los 2 saldría vivo de esa fiesta. Tomé la copa que me ofrecía. Mis manos temblaban, no de emoción, como todos debían pensar, sino de puro y helado terror. Mis dedos se cerraron sobre el cristal frío, y yo sabía, con una certeza absoluta y aterradora, que dentro de ese líquido burbujeante se escondía mi muerte. Lo había visto. Vi el frasco, vi el líquido caer, vi cómo lo escondía. No había lugar a dudas. Isabella tomó la otra copa, la limpia, y se plantó frente a mí, sonriendo. Una actriz consumada, representando su papel hasta el final. Pero yo ya conocía el libreto. Veía a la verdadera mujer detrás del disfraz. Y en ese instante, con la música sonando suavemente y las cámaras listas para capturar el momento, mi mente trabajó a una velocidad vertiginosa. ¿Qué hacer? ¿Gritar? ¿Acusarla ahí mismo? Esta mujer intentó envenenarme. Lo vi en el espejo. Me imaginé la escena. Ella lo negaría, por supuesto. Diría que estaba loco, que los nervios de la boda me habían afectado. Me había engañado durante meses, podría engañar a esa multitud por unos minutos. Diría que yo, un hombre mayor casándome con alguien mucho más joven, estaba paranoico. No tenía pruebas. El frasco estaba oculto en su vestido. Sería mi palabra contra la suya, y en ese momento, ella era la novia radiante y yo el viejo excéntrico. ¿Podría simplemente no beber? Fingir un sorbo y desechar el contenido después. Pero ella se daría cuenta. Se quedaría a mi lado, observando, asegurándose de que cumpliera mi parte. Y al ver que no bebía, sabría que su plan había sido descubierto. Inventaría una excusa y lo intentaría de nuevo, más tarde, en la intimidad de nuestra noche de bodas, cuando yo estuviera desprevenido. La próxima vez, podría no haber un espejo para salvarme. Fue entonces cuando una tercera opción, terrible y oscura, se formó en mi mente. Una opción que me heló los huesos pero que, al mismo tiempo, se sentía como una forma de justicia primitiva. Si ella había preparado ese veneno para mí, si había planeado mi muerte con esa frialdad, quizás era justo que probara su propia medicina. Ojo por ojo, veneno por veneno. La idea era simple en su concepción, pero diabólicamente arriesgada en su ejecución. Tenía que cambiar las copas. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacerlo frente a todos,
bajo la luz de los reflectores, sin que nadie lo notara. Necesitaba un instante, una distracción perfecta. Mi mente corría, buscando una oportunidad. Notaba los murmullos, la gente esperando. Tenía segundos. Miré a mi alrededor, evaluando el escenario. Ella sostenía su copa, la limpia, en su mano izquierda. Yo sostenía la mía, la envenenada, en la derecha. Las copas eran idénticas. Eso jugaba a mi favor. Si lograba el cambio, sería invisible. Entonces, noté un detalle en su vestido. Un diminuto hilo suelto en el bordado de encaje de su hombro derecho, casi imperceptible, pero era algo. Era mi pretexto. Respiré hondo. Era ahora o nunca. Si fallaba, si ella se daba cuenta, estaba muerto. Pero si lo lograba, ella bebería el veneno destinado para mí. Y en ese momento, con la certeza de su traición, no sentí ni una pizca de culpa. Toda mi vida trabajando con las manos, la precisión requerida en la mina, la firmeza para manejar herramientas pesadas, todo me había preparado para este instante. La miré a los ojos. Ella seguía sonriendo, ajena a la tormenta en mi interior. Mi amor, comencé, manteniendo la voz serena. Antes de brindar. Ella ladeó la cabeza, curiosa. Hay algo que debo arreglar. Di un paso hacia ella, acortando la distancia. La gente observaba, esperando una declaración romántica. Tienes un hilito suelto en el hombro, le dije, señalando con la cabeza, manteniendo mis manos ocupadas con las copas. Automáticamente, su mirada se desvió hacia su hombro derecho, preocupada por su apariencia impecable. Fue en esa fracción de segundo. Mientras su atención estaba en otra parte, mis manos se movieron con la rapidez de una serpiente. En un movimiento fluido y ensayado en mi mente 1000 veces en ese instante, mi mano izquierda tomó la copa limpia de su mano, mientras mi mano derecha le entregaba la copa envenenada. Fue un cruce rápido, un ballet mortal de cristal y engaño que duró menos de 2 segundos. Cuando ella volvió a mirarme, cada uno sostenía una copa, pero las tornas habían cambiado. Yo había ejecutado el cambio perfecto, y ella no había notado absolutamente nada. Listo, ya está arreglado, dije con calma, como si solo hubiera quitado una pelusa. Ella sonrió, aliviada. Miró la copa en su mano, la que ahora contenía su propio veneno, creyendo que era la suya, la segura. Levanté mi copa, la limpia. Ahora sí, mi vida. Brindemos. Por nuestro amor, exclamó ella en voz alta, su voz dulce resonando en el salón. Por nuestro futuro juntos, por los muchos años felices que compartiremos. La ironía era tan cruel que casi me hizo sonreír. Ella no planeaba darme ni una hora más de vida, y ahora, sin saberlo, brindaba por su propia muerte. Por el amor verdadero, respondí, mirándola fijamente a los ojos. Chocamos las copas. El tintineo del cristal fue como el doblar de una campana fúnebre que solo yo podía oír. La multitud aplaudió. ¡Vivan los novios! Llevé la copa a mis labios y bebí. La champaña helada, con ese sabor a victoria y supervivencia, me supo a gloria. Observé cómo ella hacía lo mismo. Vi en cámara lenta cómo inclinaba la copa, cómo el líquido dorado tocaba sus labios. Y bebió. Bebió todo, hasta la última gota, como para demostrar su compromiso con el brindis, con nuestro falso amor. Al terminar, me sonrió y me dio un beso en la mejilla. Te amo, mi esposo, susurró. Y yo pensé, tú no amas nada más que el dinero. La fiesta continuó. La gente nos felicitaba. Isabella estaba radiante, aceptando los abrazos, sin saber que el reloj de su vida había comenzado una cuenta atrás. ¿Cuánto tardaría? No sabía nada de venenos, pero estaba a punto de recibir una lección. Los primeros 5 minutos, todo fue normal. A los 10 minutos, la vi detenerse a mitad de una frase, llevándose una mano al pecho por un instante. A los 15, me tomó del brazo, y noté que su rostro comenzaba a palidecer. ¿Estás bien, amor?, le pregunté, actuando el papel de esposo preocupado. Sí, solo es el calor, respondió, pero su voz tembló. A los 20 minutos, estaba sentada, respirando con dificultad. Sus labios, antes de un rojo intenso, empezaban a adquirir un tono azulado. La gente a su alrededor comenzó a notar que algo andaba mal. La novia se siente mal,
susurraban. Me acerqué. Isabella, ¿qué sientes? Me miró, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Miedo real. El corazón, no puedo respirar, jadeó. Empezó a sudar, un sudor frío que empapaba su frente y su cuello. Llamen a un médico, logró decir. Clara, que no se había apartado, gritó, un médico. La novia se está muriendo. A los 25 minutos, intentó levantarse y sus piernas fallaron. La sostuve para que no cayera. Su cuerpo temblaba sin control. Adriel, susurró, y vi el terror puro en su mirada. Hospital, por favor, hospital. Empezó a salir una espuma blanca de las comisuras de sus labios. El pánico se apoderó de la fiesta. Gritos, gente corriendo. Yo la sostenía, viendo cómo el veneno que ella había preparado la consumía. A los 30 minutos, se desplomó en el suelo. Me arrodillé a su lado, sosteniendo su cabeza. En medio del caos, me miró, y en sus ojos vi la comprensión. Con un esfuerzo sobrehumano, me agarró de la camisa y me acercó su rostro al suyo. En un susurro que solo yo pude oír, dijo, ¿cambiaste las copas? No fue una pregunta, fue una certeza. Había descubierto la verdad en su último aliento. La miré a los ojos, esos ojos que ahora estaban llenos de terror y rabia, y asentí lentamente. Lo vi, susurré de vuelta. Lo vi en el espejo. Una última convulsión sacudió su cuerpo, un espasmo violento, y luego, nada. El silencio. Sus ojos quedaron abiertos, fijos en la nada. Mi hijo Julián intentó reanimarla, pero era inútil. Se ha ido, papá, dijo con la voz rota. Y fue entonces cuando empecé a llorar. Lágrimas de alivio, de horror, de la enormidad de lo que había hecho. Abracé su cuerpo inerte, gritando su nombre, actuando la escena de mi vida para un público devastado. La ambulancia llegó tarde, como yo sabía que llegaría. Los paramédicos confirmaron lo inevitable. Parece un paro cardíaco masivo, dijo uno de ellos. La emoción de la boda, a veces pasa. Se llevaron su cuerpo cubierto con una sábana blanca. La fiesta se había convertido en un velorio. La policía llegó al día siguiente. El delegado Armando Silva, un hombre astuto, me interrogó. Pero yo no contaba con algo, las cámaras de seguridad. En mi propio despacho, el delegado encontró la grabación. No la del espejo, sino una de un ángulo lateral que, reflejada en el cristal de un mueble bar, mostraba la escena completa, Isabella echando el veneno, y luego, el rápido e imperceptible cambio de copas que yo había ejecutado. Usted cambió las copas, don Adriel, afirmó el delegado, mirándome fijamente. No podía negarlo. Estaba grabado. Lo hice, admití. Vi que ponía algo. No sabía qué era, pero sabía que era peligroso. Actué por instinto, para protegerme. La investigación que siguió fue una tormenta. Encontraron el frasco en su vestido. El análisis reveló un potente sedante veterinario, letal para humanos. El veneno que el investigador de mi hermana había sospechado. Luego, exhumaron los cuerpos de sus 3 exmaridos. En todos ellos encontraron restos de la misma sustancia. El cerco se cerró sobre su cómplice, Ricardo, el supuesto amigo de la familia. Era su amante. Él conseguía el veneno, ella ejecutaba el plan. Yo iba a ser la 4ª víctima. El fiscal del caso lo consideró legítima defensa. Yo no sabía que era veneno, solo reaccioné a una amenaza. Fui absuelto. Isabella murió por su propio plan. Justicia poética, dijeron los periódicos. Karma, susurraron en el pueblo. Ricardo fue condenado a décadas de prisión por 3 homicidios y una tentativa. Se pudrirá en la cárcel. Hoy, sigo viviendo en mi casona de plata serena. Las minas siguen produciendo, pero yo ya no bajo a la oscuridad. Vivo cada día que me fue regalado. Rechazo cualquier intento de compañía. Aprendí mi lección. Mi hermana Clara y mis hijos están más cerca que nunca. Ellos me salvaron, y yo fui demasiado ciego para verlo. Vivo con el peso de lo que hice. No fue solo instinto. Fue una elección. La elección de dejar que la justicia, por una vez, fuera instantánea y definitiva. Me pregunto a veces si soy mejor que ella. Ella mataba por dinero. Yo maté para vivir.
Dejo que sea Dios quien juzgue la diferencia. Lo único que sé es que un espejo me mostró la verdad, y yo decidí reflejarla de vuelta, con consecuencias mortales. ¿Y tú, que me escuchas? ¿Qué te ha enseñado esta historia? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible en un abrir y cerrar de ojos? Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. Me gusta saber desde qué parte del mundo me acompañan en estas noches de confesión. Si esta historia te ha mantenido en vilo, no olvides suscribirte a Voces de Nuestros Mayores para no perderte más relatos que, como la plata, a veces brillan y a veces cortan.